Hola, muy buenas. Estamos de regreso y ya tenemos con nosotros nuestra invitada en el día de hoy porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la salud, en especial las imágenes. Vamos a hablar con la doctora Crisanta Castillo, quien es radióloga y encargada del Departamento de Imágenes del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, el INCAR. Bienvenida doctora, ¿cómo está usted? A su programa Rutas y Temas. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por acoger nuestro llamado. Doctora, vamos a iniciar con una pequeña historia de las imágenes. Recientemente, el día 8 de noviembre, se celebra el Día Nacional de las Imágenes. O de la radiología. De la radiología. Ajá, sí. Entonces vamos a iniciar haciendo una breve historia, qué es la radiología y por qué se celebra ese día, el Día Nacional de la Radiología. Bueno, precisamente este día 8 se celebró el Día Mundial de la Radiología y esto es porque un día como El 8 de noviembre, un físico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. Fue algo fortuito, como casi todos los descubrimientos de... O sea, él no estaba buscándolo. Él no estaba buscando. Eso no era el objetivo. No. Él estaba haciendo unas pruebas con unos tubos al vacío que emitían rayos catódicos. Estos tubos al vacío se habían creado por Thomas Crook. Y antes de Thomas Crook habían hecho otros científicos muchas investigaciones con tubos parecidos y también con rayos catódicos. El que sean rayos catódicos significa que son atraídos por un polo positivo. Él estaba haciendo sus experimentos con el rayo, con este tubo al vacío y con los rayos catódicos. Y como la habitación estaba iluminada, él no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Pero más tarde encuentra una placa radiográfica que no, estaba virgen y él encuentra que está velada porque se había utilizado, vamos a decir, entre comillas. Él procede a revelar esa placa fotográfica y encuentra una imagen de una pila de libros y otros objetos que estaban entre los rayos catódicos, donde él estaba haciendo, el experimento, entre los rayos catódicos y la placa fotográfica. Entonces él inmediatamente entendió que esos rayos catódicos estaban produciendo una imagen. Entonces llamó a su esposa e hizo la primera radiografía de la historia. Hizo una radiografía de la mano de su esposa. Para él fue algo impresionante, pero más que todo, estaba viendo las estructuras óseas de la mano de su esposa y entendió que eso que estaban investigando los físicos se convirtió en un descubrimiento médico. Entonces, a partir de ahí, se siguieron haciendo otras imágenes del cuerpo y ese avance fue sumamente importante para la medicina porque no había ninguna forma de ver el interior del cuerpo a menos que se hiciera una cirugía. Una cirugía, abriendo el área ya a querer visualizar. Muy interesante y muy curioso la forma en que este científico logró conocer y dar con este hallazgo tan importante para la salud, para el mundo de la medicina. Ya a partir de ese 8 de noviembre que empiezan a hacerse esos estudios, ¿cómo empiezan a trabajar y a llamar a esos especialistas de esa área, radiología? Porque antes decían placa, ahora es que estamos modificando los términos. Bueno, las primeras imágenes se hicieron en placas fotográficas.
Luego fue que con los continuos experimentos eh, se fabricaron otro tipo de celuloide con base de plata y con eso mejoraron las imágenes. Él descubrió Röntgen descubrió los rayos X en 1895 y en 1896 le adjudicaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Hay un dato curioso que cuando él presentó este descubrimiento a la comunidad científica de la época, que fue en Francia, en París, en un anfiteatro en que ellos se reunían, después que él expuso todo lo que había descubierto, todo lo que se había logrado, cuando salieron, hubo uno de los científicos que dijo, me da pena las generaciones futuras, porque ya no queda más nada por descubrir. Porque ya entendía que eso era lo que ya eso era lo máximo que podía haberse descubierto. Pero el mundo continúa y cada día vemos grandes descubrimientos, no solamente en el área de la medicina, sino a nivel general. Para un médico convertirse en radiólogo, imagenólogo. ¿Qué tiene que hacer? Porque a veces pensamos que se pueden hacer cursos técnicos y ya ser un sonografista o tiene una preparación más acabada. Bueno, al principio se llamaban radiólogos porque solamente se trabajaba con rayos X, pero a partir de que fueron surgiendo otras imágenes procesadas por otra forma física, entonces se adaptó el término de imagenólogo. En 1940 surgió la sonografía y en 1970 la tomografía. Discúlpeme que la interrumpa aquí, doctora, pero vamos a ir para que el público, el televidente pueda ir haciéndose una imagen o una idea más acabada. En el 25 es que el científico logra hacer la primera imagen. En el 26 se le entrega un premio Nobel por el descubrimiento. En el 40 se hace la primera sonografía. O sea, estamos hablando de 20 años. Sí. La sonografía surge ya como una modalidad de imágenes en 1940, pero en 1970 ya estamos hablando de 30 años después sale al mundo la tomografía. Exacto. Todo esto, claro, que lleva muchos años de estudios. Claro. Y cuando sale ya el primer equipo construido para ser usado en la medicina, es porque ya se habían hecho muchas pruebas antes. Después de la tomografía, o mejor dicho, antes de la tomografía, en el año 1967, surge la mamografía. Es también un equipo de rayos X. Wow, es importante que la mamografía surgió primero que la tomografía. La mamografía se hacía en equipos de rayos X, pero como es un tejido totalmente blando, entonces requería menos voltaje y miliamperaje en el rayo, o sea, menos potencia en el rayo X. Y entonces se hace un equipo dedicado solamente para tejido blando de las mamas. Y ahí es que surge el primer mamógrafo. En 1967 se expone ya como comercialmente el primer equipo. En el 70 sale la tomografía y en 1980 sale la resonancia magnética. Entonces estamos viendo la sonografía que utiliza el sonido y la resonancia magnética que utiliza un imán, un magneto, y decide entonces, se decide no cambiar en ese momento, pero con el avance del tiempo se cambió el nombre de radiólogo a imagenólogo, aunque se usan indistintamente. Se usan ambos.
Doctora, y ¿usted quiere decir algo? Termine la idea. No, que usted me había preguntado sobre la preparación de un radiólogo. Sí, eso es muy importante, porque yo he escuchado, no, que él hace un año de un curso técnico o 6 meses y ya es radiólogo o ya es sonografista. Entonces, a veces tenemos dudas, surgen dudas de que si es un técnico del área de la salud o es un profesional con maestría o que dura 2, 3, 4 años a veces de especialidad, residencia, todo esto. Bueno, los primeros radiólogos hacían sus propias radiografías. Y antes el médico era más o menos todólogo. El primer radiólogo dominicano fue el doctor Darío Contreras. Wow. Que además de radiólogo era ortopeda. Los anuncios decían se componen huesos. Entonces también se daba terapia con rayos X para algunas enfermedades de la piel. O sea que eran radioterapeutas, eran radiólogos y eran ortopedas. Además de que hacían otros pequeños estudios. Entonces, con el devenir del tiempo, ya los radioterapeutas se llaman radiooncólogos y tienen una preparación diferente, ya nos hemos separado. Y los ortopedas también se han separado de la radiología en el sentido de que ya ellos solamente componen huesos y los radiólogos hacen las imágenes. En cuanto a la preparación, primero hay que ser médico y luego una especialidad que dura 4 años. Se hace 1 año de clínica y 3 años de radiología. O sea, que es una especialidad igual que usted ser pediatra, ginecólogo, una especialidad totalmente acabada, que tiene toda la preparación de cualquier otra especialidad. Y también se hacen subespecialidades. Hay gente que se dedica dentro de la radiología, se dedica solo a sonografía, otros a tomografía, otros a resonancia magnética y otros a intervencionismo. Yo insistía con el asunto de la preparación porque a veces yo escuché en la universidad, no, yo estaba estudiando medicina, duré 3 años, pero lo dejé y hice un curso de radiología. Y yo dije, y como el bioanalista, pero, o sea, o la enfermería, no, yo estaba estudiando enfermería, pero dejé la licenciatura y hice un curso técnico en enfermería. Entonces yo, crea esa cierta duda de si la preparación es más acabada, si tiene que ser médico, pero realmente es totalmente una preparación súper interesante y súper larga. Porque usted dura 5 o 6 años, hasta 7 años estudiando medicina y luego 4 años más para especializarse en radiología. O sea, es bastante interesante. Y los que hacen subespecialidad, 1 o 2 años más. Claro. Vamos a una pausa, pero nosotros vamos a seguir hablando de tantos temas muy interesantes que abarcan la radiología aquí en el país. Así que no se vayan, regresamos.